Les doy la bienvenida, hermanos. Qué bendición es poder estar juntamente unidos a la distancia, pero estar unidos en el Espíritu una vez más. Le voy a invitar a que si tiene su Biblia ahí, rápidamente vaya a Primera de Pedro, que es lo que estamos exponiendo en este tiempo de crisis, este tiempo de pandemia. Estamos exponiendo Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Por qué? Porque Pedro habla acerca de las crisis. Pedro habla acerca de cómo tener esperanza en medio de tiempos como el que estamos viviendo. Creo que debemos responder con la palabra de Dios a toda situación que vivamos, y esta no es la excepción. Así que, Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a enfocarnos esta semana en el versículo 6, 7, 8 y 9, pero voy a comenzar leyendo desde el 3 para tener un buen contexto de lo que vamos a exponer hoy. Así que le pido que disponga su corazón y abra su mente para escuchar la palabra de Dios. Dice así la Escritura, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Porque la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Permítame orar. Padre Celestial, yo te doy muchas gracias por esta instancia que tú me permites exponer tu palabra. Yo creo en el poder de tu palabra, Señor. Es por eso que estoy aquí, exponiéndola. Yo no creo en mí, Señor, no creo en el poder del ser humano de convencer a nadie, Señor. Yo sé que soy un instrumento tuyo, miserable, soy un vaso de barro, Señor, quebrantado, pero útil en tus manos. Por eso te pido que hoy me uses. Te pido que tomes control, Señor, de la tecnología que estamos usando. Te pido que el micrófono y la cámara funcionen bien para la gloria de tu santo nombre y para la exaltación de tu palabra. Oro todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, les quiero hacer una pregunta. A usted como costarricense o como chileno, yo soy chileno, y tanto en Chile como en Costa Rica se da una situación que es muy similar, pero creo que en Chile se da con mayor intensidad porque somos más personas. Pero piensen lo siguiente, ¿cuáles son los días en donde el país está más contento, en donde usted ve más unidad, donde ve más gente alegre en las calles? ¿Sí? Adivinó. Cuando gana la selección de fútbol, ¿cierto? Cuando gana la Sele aquí en Costa Rica o cuando gana Chile en Chile, todo el mundo está feliz, todo el mundo está contento, todo el mundo ama a todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa acá en Costa Rica? Todo el mundo se va para la fuente de la hispanidad. Y no importa si usted es rojo, blanco, amarillo, negro, usted celebra con todo el mundo, ¿cierto? No importa si usted es de Liberación, si usted es del PAC, o si usted es de Restauración, o de cualquier partido, usted va, celebra, abraza a todo el mundo y cantan y están contentos porque ganó la selección. Hay gozo en el corazón del mundo, entonces, o del país. Entonces al día siguiente, para ir a trabajar, uno ve a la gente en el bus, están todos contentos, felices, viendo las noticias, revisando los goles. Pero, ¿cuál es el día más amargado? ¿Cuál es el día más amargado en un país como el nuestro? Chile o Costa Rica. Lo mismo, pero lo opuesto, cuando pierde la selección, ¿cierto? Nadie quiere hablar con nadie,
el día siguiente en el bus a trabajar, todo el mundo está con la cara larga. Y vea qué interesante, es como una actividad tan básica, tan simple como, bueno, no simple porque debe ser difícil, pero una actividad tan básica como meter una bola dentro de un arco, puede influir tanto en la calidad del gozo de todo un país. Les puede dar gozo o les puede robar el gozo. Es evidente que el gozo que produce el fútbol o el deporte, actividades como esta, es un gozo muy volátil. Es un gozo que no permanece, porque vea, basta con que perdón, basta con que Alexis Sánchez no meta el gol en el penal, basta con que Keylor Navas no ataje el penal, basta con que el entrenador haga un mal cambio para que estas personas que amábamos hace media hora atrás, ahora se convierten en villanos y hay que odiarlos. Entonces, qué interesante es cómo una actividad como el fútbol nos da o nos quita el gozo tan rápidamente. Y no solamente el fútbol, hermanos, otras actividades, nuestros pasatiempos, el dinero, nuestras amistades, la cantidad de likes que tenemos en Instagram o en Facebook. Cómo estas cosas tan volátiles nos dan y quitan gozo, así como así. De esto quiero hablar, hermanos, quiero hablar del gozo, pero no del gozo pasajero que produce el fútbol, que produce un gol, que produce una relación, que produce una actividad como el fútbol, no. Quiero hablar del gozo verdadero que proviene de Dios, que no solamente está ahí cuando las cosas están bien, sino que está ahí y permanece y se hace fuerte en tiempos como el que estamos viviendo, en tiempos de prueba, en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, es donde el gozo verdadero de Dios se manifiesta en aquellos que han puesto su esperanza en Él, que tienen esperanza en Él. Este es mi mensaje en esta mañana, o tarde, o noche. Mi mensaje es básicamente este, hermanos. Si ponemos nuestra fe, o si hacemos que nuestro gozo dependa de cosas tan volátiles, de cosas que son tan pasajeras, obviamente nuestro gozo va a ser pasajero. Si ponemos nuestro gozo a depender de la cantidad de dinero que tenemos en el bolsillo, hermanos, el dinero va y viene. Entonces nuestro gozo va a ir y venir. Porque todo lo que el mundo nos puede ofrecer para tener gozo no es más que un espejismo. Es un espejismo, no es real. No permanece con el tiempo, no dura. Cualquier cosa lo puede destruir. Usted puede construir un imperio financiero. Una mala inversión le puede quitar todo el dinero. Usted puede construir una relación con la persona que usted cree que es la mujer de su vida, el hombre de su vida. De un momento a otro, usted puede perder esa relación. Y si su gozo dependía de eso, perdió el gozo también. Lo que quiero que hoy sepamos, esto es lo que le quiero compartir, hermano, que el verdadero gozo en las pruebas, en las tribulaciones, nace de tener algo mucho más profundo que una afición por el fútbol, o una amistad, o una relación que tenga significado, o el dinero. El verdadero gozo en las pruebas nace de tener un propósito apuntando hacia la eternidad. Nace de saber que nuestras tribulaciones tienen propósito, no son en vano. Pero no solamente eso, no solamente nacen de tener un propósito, sino que también nacen de tener a Cristo como el objeto en el cual yo pongo todos mis afectos y del cual dependen todas mis emociones más profundas. Que Cristo sea el centro de mi atención. Como le decía hace un momento, si el centro de nuestra atención es el fútbol y nuestro gozo depende de cómo le va a la Sele, o cómo le va al Saprissa, o cómo le va a Colo Colo,
dependiendo de cómo le vayan a ellos, es como va a estar mi gozo. Y hermano, no se puede vivir así. Entonces, como le decía, el gozo verdadero en medio de las pruebas viene de tener un propósito eterno y de tener la fuente del gozo puesta en Cristo. Entonces, veamos un poco el texto para saber de qué está hablando Pedro. Y hermanos, vean, es tan simple como esto. Yo quiero que cuando terminemos esto, que nosotros sepamos que se puede tener gozo en medio de la tribulación. No tenemos que pasar por esta tribulación, por esta prueba, por esta pandemia, por esta cuarentena en desesperación. La Biblia nos dice que podemos tener gozo en medio de las pruebas, siempre y cuando nuestra mente y nuestro corazón estén apuntando hacia un propósito eterno, y siempre y cuando el centro de nuestro afecto sea Jesucristo. Amén. Entonces, vea lo que está pasando acá. Pedro continúa animando a sus hermanos, continúa animando a estos hermanos que él llama los expatriados, y los anima recordándoles que ellos han recibido de parte del Dios Trino una salvación maravillosa. Él los está animando porque ellos están sufriendo, pero Él los anima a través de la salvación que ellos han recibido de parte de Dios. Y Él le dice en primer lugar que esta salvación es trinitaria. ¿Por qué? Porque el Padre está involucrado, el Hijo está involucrado y el Espíritu está involucrado. El Padre es quien los escogió en la eternidad para que ellos fueran salvos. El Padre los eligió, los tomó para sí mismo en su mente. Él los preconoció y los escogió. Y el Espíritu Santo los santifica en su caminar. Así es como el Espíritu Santo actúa en la salvación, los santifica en su caminar, y Jesucristo ha derramado su sangre y los ha rociado con su sangre a ellos para efectuar esta salvación. Entonces Él los anima y les dice, vean, esta salvación es maravillosa, es completa, es integral, es trinitaria, y esta salvación produce en ellos una esperanza viva. Una esperanza viva, que como vimos la semana pasada, esta esperanza viva trae consigo tres componentes. Tres componentes los cuales ellos pueden mirar por separado y llenarse de esperanza. Tres componentes. Vimos la semana pasada que el primer componente era un componente futuro, un componente que tenía que ver con la esperanza futura de una nueva herencia, de una herencia en los cielos que era incorruptible, que era inmaculada, pero que también era inmarcesible, es decir, que no se iba a marchitar nunca. Y esta herencia, él hablaba en términos como si fuera una nueva tierra, una nueva nacionalidad. Y esto era importante para estos hermanos porque ellos son los expatriados, ¿no? Al principio, el versículo 1, están siendo tratados como extranjeros dentro de su propia tierra, están siendo rechazados por sus propios compatriotas por causa de la fe en Jesucristo que ellos tienen. Lo están rechazando por ser cristianos. Entonces Pedro los anima y les dice, vean hermanos queridos, vean hermanos míos, el mundo y su país los odia, pero Dios tiene un nuevo país para ustedes, una nación santa. Ustedes de hecho son esa nación santa, pero ustedes son ciudadanos del reino de Dios y ustedes están reservados para ustedes una nación donde no hay corrupción, donde no hay contaminación y que nunca se marchitará, nunca dejará de ser. Así que el mundo los puede odiar a ustedes, el presidente les puede hacer la guerra, el emperador les puede hacer la guerra, se pueden levantar leyes en contra de ustedes, pero déjenme decirle algo, no importa, porque Dios ya ha preparado una nueva ciudadanía para ustedes. Esta ciudadanía está en los cielos y es futura. Y ese fue el aspecto de la semana pasada, un aspecto futuro de la esperanza viva, pero hoy quiero hablar sobre el aspecto presente de la esperanza viva. Y este aspecto presente tiene que ver con el gozo presente en medio de las tribulaciones presentes que vivimos hoy. No solamente nos ha dado la esperanza de un futuro, sino que la esperanza de un presente. Vean, hermanos,
la salvación que hemos recibido de parte de Dios produce en nosotros la esperanza de que en medio de la tribulación, usted y yo no seremos consumidos por la tristeza. No seremos consumidos por la ansiedad. Tanta gente sufriendo de ansiedad en este tiempo. Y la esperanza viva que ha venido a nosotros por medio de la salvación nos asegura que en lugar de ser consumidos por la tristeza y por la ansiedad, seremos revestidos de un gozo eterno y verdadero. Un gozo eterno y verdadero. Esa es la promesa de Dios. Esa es la esperanza para hoy. No para mañana, para hoy. Que hoy usted y yo podemos tener gozo en medio de la prueba. Entonces, vamos al texto propiamente tal. El versículo 6 parte esta sección con Pedro diciendo, en lo cual os regocijáis grandemente. La pregunta es, ¿en qué se regocijan? ¿Qué es eso en lo cual? Bueno, se encuentra en el versículo 3. Pedro está diciendo que ellos se regocijan grandemente en el hecho de que Dios, el Padre de Jesucristo, por su misericordia, Él los ha hecho a ellos renacer a una esperanza viva por medio de la resurrección de Cristo. Entonces, ya que el Padre ha sido misericordioso con ellos y ellos han renacido a una esperanza viva, ellos hoy se gozan grandemente, aunque por un poco de tiempo deban ser afligidos en diversas pruebas. O sea que esta esperanza viva, además de ofrecernos una herencia en los cielos, nos ofrece un gran gozo en medio de las pruebas. Ahora la pregunta es, ¿cómo? Porque hermano, es fácil para mí aquí pararme y recetarle a usted gozo. Es fácil decir, tenga gozo en medio de las pruebas, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo se puede lograr? Bueno, Pedro nos dice cómo. Pedro nos da la respuesta, no nos deja ahí abandonados, sino que nos dice cómo es posible tener gozo en medio de las pruebas. Nos da dos razones o dos formas en las cuales podemos tener gozo. La primera tiene que ver con saber que nuestras pruebas, hermanos, no son en vano. Tienen un propósito. Pero no es solamente un propósito que nos afecta aquí en la tierra, sino que es un propósito que apunta hacia la eternidad. Es un propósito que apunta a nuestra eternidad. No es un propósito nada más que nos permitirá vivir bien en esta tierra, sino que apunta a la eternidad. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tiene que ver con dónde está puesta mi fuente de gozo. ¿De dónde yo voy a sacar gozo? Como le decía al principio, si vamos a sacar gozo siempre al Saprissa, a la liga, o vamos a sacar gozo al dinero, tenemos que saber que esas cosas van y vienen. Y como esas cosas van y vienen, no siempre podemos contar con el gozo. Entonces Pedro quiere que sepamos que para tener gozo en las pruebas, un gozo verdadero, un gozo permanente, necesitamos tener como fuente de gozo algo que sea permanente, duradero, eterno. Entonces, en primer lugar, Pedro dice que tenemos que saber que nuestras pruebas tienen propósito, ¿ok? Vean, hermanos, cuando nosotros tenemos propósito, cuando nosotros sabemos que lo que hacemos tiene un propósito, podemos llevarlo a cabo, no importa cuáles sean las circunstancias que nos afecten. Piense, por ejemplo, en un joven estudiante que se desvela todas las noches, que se priva de muchas cosas buenas, de diversiones y de comidas y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque él quiere ser el mejor doctor, él quiere ser el mejor abogado. Él tiene un propósito en su mente, entonces él es capaz de atravesar por cualquier prueba, cualquier lucha, cualquier tribulación. O, por ejemplo, piense en el soldado que sirve a su país y él tiene un propósito en su mente. Él quiere volver a su casa, él quiere volver a su familia, a su esposa, a sus hijos. Y ese propósito le permite a él resistir la crudeza del campo de batalla. Cuando nosotros tenemos propósito, el sentido de propósito es esencial para soportar cualquier tribulación. Cuando no tenemos propósito nos dejamos morir.
Entonces Pedro nos dice que nuestro sufrimiento tiene un propósito. Pero no es un propósito que simplemente nos ayuda a atravesar las pellejerías, que no solamente nos ayuda a atravesar el dolor, sino que nos ayuda a tener gozo en medio del sufrimiento. ¿Cuál es este propósito? Aquí nos dice en el versículo 7 cuál es este propósito. Dice, ¿para qué? Es necesario que seáis afligidos con diversas pruebas. ¿Para qué? Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Este es el propósito, hermanos, de las pruebas, que las pruebas prueben y purifiquen nuestra fe. Cada prueba, el fuego de la prueba, lo que hace es purificar nuestra fe. Antiguamente, y hoy también creo que se hace, antiguamente cuando un comprador de oro compraba un pedazo de oro, alguien traía oro para comprar, para vender, este comprador lo que hacía era agarraba el oro y lo ponía en un crisol, se llama un crisol, que es un vasito, una cubeta que aguanta altas temperaturas. Entonces agarraba el oro, lo ponía en el crisol y el crisol lo metía en un horno. Y a altas temperaturas, mucho fuego, podían pasar dos cosas. Si el material que tenía ahí en el crisol, en el fuego, no era oro, se destruía. Se destruía completamente. ¿Ok? Probaba su falsedad al destruirse. Pero si era oro, no solamente iba a permanecer, sino que también iba a ser purificado por el calor del fuego. Y eso es el propósito del fuego de las pruebas en nuestra vida, es purificar nuestra fe. De todas esas cosas que todavía están arraigadas a nosotros, de todas esas cosas del mundo que todavía nos llaman la atención, que todavía buscan nuestra atención, la prueba, el fuego de la prueba, lo que hace es, primero, prueba la calidad de nuestra fe, demuestra que nuestra fe es verdadera o falsa, y si nuestra fe es verdadera, no la destruye, sino que la purifica y la hace mejor delante de Dios. Hermano, yo le quiero decir algo, es Dios quien controla el calor del fuego de la prueba. Dios no está sorprendido con estas tribulaciones que estamos viviendo, hermano, que son terribles, sí, pero a Dios no lo agarró por sorpresa el COVID. Dios controla el fuego de la prueba y debemos estar confiados que la mano del Señor nos sostiene con poder y con autoridad. Él es el que tiene absoluto control y soberanía sobre el fuego de la prueba. Y como dice Tesalonicenses, Él no nos reservó para la ira, para la destrucción. Si usted es un verdadero hijo de Dios, déjeme decirle que las pruebas que estamos viviendo en este tiempo no le van a destruir a usted. Todo lo contrario, van a purificar su fe para que usted pueda presentarse delante de Dios en alabanza. Y esto es lo que continúa, porque no termina ahí, hermanos, porque una vez que nuestra fe ha sido purificada, una vez que nuestra fe ha sido probada como verdadera, Pedro nos anima diciéndonos que nuestra fe será alabada por Dios, será hallada en alabanza, gloria y honor el día que Cristo se revele. Que Dios mismo presentará palabras de alabanza en nombre de usted, hermano. Que Dios mismo le dirá, bien, buen siervo fiel, lo has hecho bien. Esto es maravilloso, hermanos. Porque vea, muchos de nosotros hemos sufrido cuando alguien a quien amamos o alguien a quien respetamos no nos reconoce a nosotros el esfuerzo que hacemos por ellos. Muchos niños están desesperados por la aprobación de sus padres y hacen cosas simplemente para recibir la aprobación
de sus padres. O muchos trabajadores hacen cosas para recibir la aprobación de sus empleadores. Es cosa que nada más veamos cómo funcionan las redes sociales. Las redes sociales es esta epidemia de yo quiero aprobación, quiero que la gente me apruebe, quiero que la gente me aplauda, quiero que la gente me reconozca, quiero likes, quiero suscriptores, quiero que la gente me siga en Instagram. Yo quiero saber de que la gente aprueba lo que yo hago. Pedro nos dice que una vez que nuestra fe haya sido probada y purificada, que Dios mismo será quien alabe nuestra fe, de gloria y honor a usted y a mí que portamos el nombre de Jesucristo. Hermano, esto a mí me supera. A mí me supera el saber que Dios mismo me va a galardonar a mí. Yo no sé usted, hermano, pero yo quiero llegar a ese día en donde yo pueda mirar a la cara a mi Señor y yo pueda escuchar a mi Señor diciéndome: Gonzalo, bien, buen siervo, has sido fiel en lo poco, has sido fiel en lo poco, te pondré sobre mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Ven, lo hiciste bien. Esas pocas monedas que te di, las multiplicaste. Eres bienvenido. Buen siervo, siervo fiel. Yo quiero, hermano, yo anhelo eso. Vea, y esta era la misma esperanza que tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, poquito antes de morir, le escribe una carta a su amigo Timoteo. Y él sabía que ya estaba a punto de morir. Y Pablo le dice a Timoteo: vea, Timoteo, ya. Terminé la carrera. Peleé la buena batalla. Ya di todo lo que tenía. Terminé la carrera. Ahora me espera la corona de justicia en los cielos. Me espera el galardón en los cielos. Y no solamente a mí, sino que a todos los que aman su venida. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso es saber que Dios mismo tiene un galardón una vez que ha sido Él quien ha purificado nuestra fe por medio de las pruebas! Por lo tanto, hermano, no tenemos que tener miedo a las pruebas. No tenemos que caer en la desesperación, porque estas pruebas lo que hacen es prepararnos para la eternidad. Las pruebas nos preparan, nos purifican para recibir de Dios alabanza, gloria y honor. Y si esto le suena raro, hermano, me suena raro a mí que Dios sea quien me vaya a dar a mí expresiones de alabanza, cuando soy yo quien debe rendirle alabanza a Él. Bueno, la Biblia me dice en múltiples ocasiones, no solamente acá, que recibiremos alabanza de Dios, recibiremos una corona, recibiremos un galardón más maravilloso que los premios que ofrece este mundo. Pero eso ocurrirá por medio de la purificación de nuestra fe que producen las pruebas. No debemos gastarnos por la aprobación del mundo, hermanos. ¿Por qué nos vamos a gastar para que el mundo nos ame cuando el Señor ha prometido que Él mismo nos va a expresar su amor en la eternidad? Que su gozo provenga del Señor, hermanos. Provenga de las palabras de afirmación de Dios. No de la cantidad de likes que tiene una foto. No de la cantidad de seguidores que tiene en Instagram. No de la cantidad de likes que tiene en me gusta en Facebook. Hermanos, esas cosas no nos dicen nada. ¿Cuál es el propósito de nuestro sufrimiento? Nos preparan para la eternidad. Nos preparan para encontrarnos con Dios cara a cara. Purifican nuestra fe. Y preparan nuestra fe para ser alabada por Dios. Hermanos, si este es nuestro propósito, podemos tener entonces gozo en medio de las pruebas.
Pero hay otra forma en la que podemos tener gozo en medio de las pruebas. Además de tener propósito, un propósito eterno, no un propósito terrenal. Y eso es lo que yo también le quiero preguntar, hermano. ¿Cuál es su propósito? Si su propósito es nada más juntar plata en este mundo, si su propósito nada más es conseguir una esposa, si su propósito es conseguir un esposo, conseguir un buen trabajo, bien por usted. Pero déjeme decirle algo. Esas cosas le van a dar gozo por un tiempo. Y cuando esas cosas ya no estén, tampoco va a estar su gozo. Que el propósito de su vida sea agradar a Dios. Y de esa forma usted podrá tener gozo eterno. Usted y yo podremos tener gozo eterno solamente si nuestro propósito es agradar a Dios. Pero la otra forma de tener verdadero gozo en medio de las pruebas, Pedro nos dice que es teniendo a Cristo como la fuente de aquel gozo. Que Cristo sea el centro de mis afectos, el centro de mi atención. Vemos esto en el versículo 8, en donde este afecto por Cristo se manifiesta de diferentes formas. Vea que dice, a quien sin haberle visto, le amáis. En primer lugar, este afecto se manifiesta en un amor por Cristo. Los santos, los expatriados a los cuales Pedro le escribe, ellos aman a Cristo. ¿Y por qué le aman? Bueno, por lo que Pedro nos dijo en el principio. Los santos saben que Cristo ha derramado su sangre por ellos. Los hermanos a los cuales Pedro le escribe, ellos saben que Jesucristo ha dado todo por ellos. Porque Cristo les ha amado. Y como Cristo les ha amado, ellos le aman de vuelta. Es como dice el apóstol Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Ellos han mirado a la cruz y han entendido que la cruz es una expresión de amor por pecadores. Que Cristo cargó el precio que ellos debieron haber cargado y lo hizo voluntariamente. No porque ellos eran muy cargas, no porque ellos eran muy maravillosos, no porque ellos valían mucho, no. Él lo hizo porque los amaba y punto. Y nadie lo obligó. Y por lo tanto, Pedro nos dice que aunque ellos no le han visto, ellos no han tenido el privilegio que Pedro tuvo de verle, ellos le aman. Le aman sin verle. Como usted, hermano, como yo. Le amamos sin verle. ¿Por qué? Porque contemplamos su obra en las páginas de este libro maravilloso. Contemplamos la cruz en el relato de Mateo, en el relato de Marcos, de Lucas, de Juan. Ahora la pregunta que yo le quiero hacer a usted, hermano, ¿usted ama a Cristo? ¿Lo ama? ¿Verdaderamente lo ama? Cuando usted mira la cruz, ¿qué pasa en su corazón? Cuando usted contempla la cruz por medio de la Escritura, ¿hay amor en su corazón por Él? Debe haber amor en Cristo si queremos verdaderamente tener gozo. Amarle a Él, no las cosas que Él nos pueda dar. Amar a Cristo, no su favor, no sus bendiciones. Amarlo a Él, Él es la más grande bendición. Que Él sea el pan de vida, no el que nos multiplique los panes y los peces. Que Él sea nuestro pan de vida. Que Él sea nuestra agua viva. Pero no se queda ahí. No solamente le aman, sino que también tienen fe en Cristo. Eso es lo que dice Pedro. Lo siguiente que dice, a quien sin haberle visto le amáis, a quien ahora no veis, pero creéis en Él. No solamente los hermanos a los cuales Pedro le escribe, no solamente aman a Cristo, sino que también tienen fe en Él. Y de esta forma demuestran que Cristo es el centro de su afecto. ¿Y cómo es posible, me pregunto yo, que la fe produzca tanto gozo en estos hermanos en medio de la tribulación? Permítame explicarlo de esta forma, porque no parece la gran cosa, pero sí lo es. Si me lo permite, quiero explicarlo de la siguiente manera. Yo tengo un hijo. Ustedes saben que yo tengo un hijo hermoso. Se llama Santiago. Tiene 1 año y 6 meses. Sí, 6 meses. Y a él le encanta jugar conmigo.
Y nosotros, él es un muchachito ya muy varonil, le gusta jugar duro, le gusta jugar a las peleas. Pero a él le encanta que yo lo tome y yo lo alce y lo arroje al cielo y después lo agarre, lo ataje en el aire, ¿no? A él le encanta ese juego. Y yo digo, wow, ¿por qué le encanta? Si es un juego potencialmente peligroso, pero a él le encanta. Cuando lo tomo y lo tiro al cielo, él no está asustado, él está muerto de la risa y se carcajea y es delicioso escucharlo reír, es un gozo para mí y él está lleno de gozo también, a él le encanta este juego. Y la pregunta es, ¿cómo él, tan pequeño, él no ve este juego como algo peligroso, sino que lo ve como algo divertido, algo en lo cual él puede gozarse? ¿Por qué mi hijo puede dar esas carcajadas en un juego que es potencialmente peligroso? Porque a mi esposa no le gusta que yo juegue así con Santiago, pero cuando nadie nos ve, así jugamos. ¿Por qué mi hijo tiene tanto gozo en un juego peligroso como ese? Bueno, es porque él cree en mí, porque él sabe quién soy yo. Por lo tanto, él puede disfrutar la adrenalina, la sensación de peligro controlado. Es un juego para él, porque él sabe que papá no lo va a dejar caer. Él sabe que yo lo amo, sabe que yo tengo el control de este juego, que tengo la fuerza para sostenerlo, que mis brazos son fuertes y que cuando yo lo suelto y lo dejo en el aire y él me ve y él se ríe, él tiene gozo porque él sabe que yo lo voy a sostener y no lo voy a dejar caer. Nunca, nunca. Esto es exactamente a lo que Pedro se refiere cuando dice, ustedes creen en Él. Por eso tienen gozo, porque ustedes creen en Él, porque saben que el Padre los sostiene a ustedes en su mano. No los va a dejar caer nunca. Ay, hermanos, vea, el Señor Jesucristo dijo en Juan 10, yo soy el buen pastor, yo tengo mis ovejas aquí en mi mano, nadie me las quita, nunca, nadie me las arrebatará. No perderé a ninguna. Hermano, si usted es una oveja de Cristo, usted está en la mano poderosa del Señor y el Señor le sostiene, Él no le va a dejar caer. Gócese en eso. La pregunta es, ¿usted lo cree? ¿Cree usted que el Señor es lo suficientemente poderoso para sostener su vida en sus manos y no dejarle ir? ¿Usted cree en Cristo? ¿Cree en el Señor? Si usted cree en Cristo, entonces alégrese, gócese. Porque Él no le va a dejar caer, Él le sostendrá. Y por último, hermanos, Pedro nos dice que si hemos creído en Cristo y le hemos amado, entonces tendremos el resultado de nuestra fe. ¿Y cuál es el resultado de nuestra fe? El versículo 9 dice que es la salvación de nuestras almas. Tenemos amor por Cristo, tenemos fe en Cristo y tenemos esperanza de salvación. Vea, amor, fe y esperanza. Amor, fe y esperanza, lo que dice Pablo. Que de esta forma manifestamos que Cristo es el centro de nuestra atención, la fuente de nuestro gozo, confiando, teniendo esperanza en que el amor por Cristo y la fe en Él producen en nosotros como resultado la salvación de nuestra alma, una salvación que se ha de manifestar en el futuro. Una herencia preparada para nosotros. Una herencia en los cielos. Hermanos, si queremos experimentar verdadero gozo en medio de tiempos como este, hermanos, este 2020 va a ser recordado como un año nefasto. Pero si usted tiene a Cristo, este puede ser su año. Con COVID, con estallido social en Chile, con inflación, con lo que sea que esté pasando en este mundo, que el mundo se esté cayendo a pedazos. Si Cristo
está en usted. Si usted tiene su mirada puesta en el propósito por el cual Dios envía las pruebas, si usted tiene puesta su mirada en el propósito eterno y no en el propósito terrenal, si usted tiene sus afectos puestos en Cristo y si Cristo es la fuente de su gozo, no importa que el 2020 sea el peor año de la historia. Si ese es usted, entonces usted puede tener gozo en la tribulación. Hermanos, que seamos un pueblo diferente, un pueblo lleno de gozo. Solamente podemos lograr eso poniendo nuestra mente en este propósito, en el propósito eterno, y nuestro corazón en amor por Cristo. Que Cristo sea el centro de nuestra atención. Solamente así, hermanos, solo así podremos tener gozo en medio de la prueba. Solo así. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias por esta instancia. Te pido que tú bendigas a mis hermanos. Te pido que esta palabra que fue expuesta, Señor, produzca un efecto eterno en mis hermanos. Yo reconozco que tengo muchas limitaciones como predicador, Señor, pero es tu palabra la que puede transformar vidas, no mi retórica, no la tecnología ni nada más, Señor, tú. Por eso te doy gracias. Señor, produce en nosotros un gozo eterno, un gozo duradero en medio de esta pandemia, en medio de este tiempo de crisis de salud y económica, Señor. Que podamos tener esperanza viva, la esperanza de que hoy podemos tener gozo, un gozo que viene de ti. Por lo tanto es duradero. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan un lindo día.